Hola de nuevo, gracias por estar ahí. Bueno, el otro día me compré ahí este libro electrónico, un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari, creo que es israelí, hebreo, y me llamó mucho la atención. El libro en sí no me acaba de convencer mucho, bueno, es una divulgación, pero me pareció muy interesante cómo planteaba el lenguaje como un aspecto evolutivo necesario en la construcción de las sociedades primitivas de Homo sapiens. Y pensé que sería muy interesante relacionarlo también con el aprendizaje del lenguaje en los niños como una forma también de construcción de las relaciones sociales y de identidad. Así que voy a intentar mezclar aspectos evolutivos a nivel social con aspectos evolutivos a nivel del desarrollo de los niños. Espero que os guste y, como siempre, gracias por estar ahí. Bueno, ¿cuál es la teoría de este hombre, de Yuval Noah? Bueno, él es un divulgador, o sea, las teorías no son suyas, él coge las teorías de otros investigadores que les interesen más. La hipótesis que se plantea es que había, cuando salimos de la selva, empezamos a hacer grupos de cazadores, recolectores. Los grupos que se podían crear eran grupos muy pequeños, con máximo, no sé, 50, 70 personas, que parece que es el número máximo de relaciones sociales que podemos crear de una forma más o menos íntima. Y el lenguaje aparece por una serie de circunstancias, ¿no? El hecho de, por ejemplo, que la comida, al cocinarla, no tengamos que masticarla tanto y, por lo tanto, los músculos mastoideos, que son los músculos de la alimentación, se quedaban más reducidos y, por lo tanto, los lóbulos temporales permitían que crecieran los lóbulos temporales, y ahí, por ejemplo, es donde radica el lenguaje. El hecho de que no tuviéramos que usar tanto tiempo en la comida, porque la comida cocinada se procesa, se digiere muchísimo mejor, se come mucho más rápido y eso permitía también más actividades sociales. En fin, una serie de circunstancias que determinan que apareció el lenguaje. El lenguaje en los seres humanos, y ya hablaré en otro podcast de esto, es un lenguaje que se llama recursivo, es decir, está basado en una propia experiencia. Por ejemplo, un chimpancé puede gritar y los demás chimpancés mirar hacia el cielo porque el grito significa que va a venir un ave, o mirar hacia el suelo porque el grito significa que va a venir una serpiente. Incluso en algunos casos pueden mentir, pueden decir un grito de va a venir una serpiente y cuando el otro animal sale corriendo o mira al suelo le roban la comida. Pero lo que no puede en el momento ningún chimpancé es decirle a los compañeros, oye, ten cuidado, no dejes que el niño se vaya hacia el río porque ha llovido mucho y hay mucho caudal y tu hijo se puede ahogar. Eso os digo yo, que de momento, que sepamos, ningún chimpancé puede hacerlo. Entonces ese lenguaje tan elaborado empezó a permitir la capacidad de poder comunicarse de una forma compleja, y unos animales como son los Homo sapiens, que no tienen garra, que no tienen dientes, que no son buenos escalando, que no son buenos corriendo, que no somos buenos en nada, bueno, pues empezaron a crecer de una forma exponencial y obviamente ahora mismo somos la especie claramente predominante en el planeta, junto con las cucarachas y las ratas, pero que esas son predominantes porque vienen detrás nuestra. ¿Qué ocurría con ese lenguaje? Ese lenguaje permitía que la comunicación, la capacidad de crear un grupo, de crear alianza, pues lógicamente se pudiera multiplicar, también la de resolver conflictos y demás. Lo interesante que plantea Harari, que esto me gustó mucho, fue que en un momento determinado empieza a aparecer un lenguaje que es un pensamiento abstracto. Es decir, es la capacidad de abstraer, de crear lo simbólico, no solamente de crearse lo tangible. Ten cuidado que tu niño no se vaya al río porque ha llovido mucho y se puede ahogar, sino que el río trae mucha agua porque los dioses están enfadados con nosotros porque no hemos hecho bien los ritos. Es decir, este lenguaje simbólico lo que permite es crear una experiencia mucho más compleja, mucho más abstracta, pero también permite crear unos vínculos no basados en un parentesco cercano, no porque seamos hermanos, seamos primos, sino porque nosotros tenemos que hacer un intercambio, por ejemplo, comercial, ningún animal intercambia mercancía, en el cual, en ese intercambio, nosotros tenemos unas reglas comunes, abstractas, leyes que los dioses han determinado y que si tú incumples, los dioses te castigarán. Me explico. Yo tengo que coger y viajar de un sitio a otro y quiero intercambiar mercancía. ¿Qué impide al otro robármela? Tiene que haber unas reglas, unas leyes impuestas
que en este caso serían unas leyes divinas que vienen del cielo y que hacen que tú tengas que respetar pues el trato que hemos hecho, por ejemplo, porque si no los dioses se van a vengar de ti. Este paso es fundamental. ¿Por qué? Porque permitía primero que grupos cada vez más grandes, con más número de personas, pudieran convivir. Sabemos que los chimpancés, por ejemplo, y vuelvo a los chimpancés, a partir de cierto número, los chimpancés se dividen en grupos y llegan a atacarse uno a otro y se exterminan. Las luchas por los territorios en los chimpancés son brutales. Incluso animales que han sido amigos, que han jugado juntos, que están de pequeños, llegan a matarse de una forma muy cruel, quitándose los testículos, emasculándose uno a otro, matando a los bebés, violando a las hembras, y los destruyen. El ser humano, probablemente en un momento determinado, tendría esa lucha tribal, pero la aparición de ese lenguaje abstracto, la aparición del Código de Hammurabi, el primer texto escrito jurídico, la aparición de unas leyes que son divinas, que ya aparecen en la Ilíada de Homero, donde el incumplimiento suponía la ira de los dioses, hacía que grupos que en principio no tendrían ningún parentesco social o tal, podrían convivir juntos. Y podrían empezar a intercambiar mercancía y podrían, con el tiempo, dar paso a lo que fue la revolución agrícola. Es decir, a miles de personas que podían vivir juntos en un espacio determinado porque tenían unas reglas comunes que tenían que participar todos. Posteriormente aparecieron los reyes y aparecieron los sacerdotes y toda la jerarquía y tal, y todos los problemas determinados que dan con eso. Pero ahí no quiero entrar. Lo que quiero entrar es cómo esa aparición de un lenguaje abstracto permite la creación de polis, ciudades, donde personas que en principio no tenían ningún parentesco biológico, que es lo que determinaría, por ejemplo, los grupos de chimpancés, podrían convivir, podrían intercambiar mercancías, podrían especializar su trabajo y por lo tanto podrían aumentar el número de personas con todo lo que significa de crear ciudades, protegerse de los animales, crear ganado, lo que sea. Otro aspecto muy importante que aparece con este lenguaje abstracto es la capacidad, que tampoco la tiene ningún animal, de lo que ya creo que hablé en otro podcast, que es la de la teoría de la mente. Es decir, poder evaluar cómo se siente el otro. Es decir, en este intercambio puedo hablarme a mí mismo, no hagas esto porque los dioses podrían castigarte, o voy a ayudar al otro porque el otro lo está pasando mal y en un momento determinado me puede ayudar. Es decir, aparece ese lenguaje abstracto más allá de lo concreto que permite la imaginación. Permite que se produzca esto. Hay un autor que se llama Haynes, creo que es así, que habla de la teoría bicameral, que habla de que en un momento determinado los dioses salen de la mente de los hombres y empiezan a aparecer fuera en estatuas y tal. Yo hablaré en otro podcast de esto, pero lo que quiero que vea ahora es cómo esa aparición del pensamiento abstracto, ese desdoblamiento de poder verme yo y poder ponerme en la situación del otro, lo que permite es crear sociedades muy complejas donde se puedan empezar a crear estas organizaciones sociales también mucho más complejas, intercambio de mercancía, que ningún animal intercambie mercancía, creación de herramientas. ¿Qué ocurre con este pensamiento abstracto? Para que este pensamiento abstracto se forme, se tiene que dar una cosa que es muy importante, que son los cuentos. Los cuentos no solo le gustan a los niños, nos encantan a los adultos. Y si no, tenéis que ver el éxito que tiene Netflix o HBO, ¿no? Estamos todo el día viendo series y viendo cuentos, viendo historias. Porque nos permite acceder a ese estado abierto, imaginativo, no real, no tangible, donde se crea una realidad paralela. Pero importante esto. Esos relatos, que yo lo he visto en Mali, me acuerdo de ver un baobab enorme y árbol de estos grandes, y había un anciano hablando y todos escuchando, le decía, mira qué bonito, ¿no? O sea, están haciendo lo mismo que hacían hace 10.000 años. También crea una cohesión en el grupo, crea una narrativa común en el grupo. Es decir, crea un sentido de pertenencia. Por ejemplo, se cree que en el creo que en el Levítico y en el Éxodo, en los Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia, los judíos tenían, por ejemplo, que tener unos rituales muy extraños, por ejemplo, dejarse el pelo de las sienes más largo,
o no podían hervir el cabrito en la leche de la madre, que no pueden mezclar queso con carne, por ejemplo, hacerse la circuncisión, quitarse el prepucio del pene, les permitía diferenciarse del resto. Estos relatos simbólicos, estos relatos en los cuales yo pertenezco a una etnia o pertenezco a una religión elegida por Dios, también permitía la separación de otros grupos, en este caso los filisteos, que eran los enemigos, pero que permitían que el grupo, el endogrupo, el grupo que pertenecía a mi misma idea, estuviera permanentemente unido. Es decir, el lenguaje este abstracto, este lenguaje simbólico, no solo hacía que tú tuvieras una conexión con Dios y que fueras el pueblo elegido, sino que también de algún modo tu grupo tenía que protegerte y tal. ¿Por qué? Porque había unos elementos simbólicos comunes que nos permitían esa unión. A día de hoy, pues el elemento simbólico puede ser un pasaporte o una bandera o incluso una religión, como en el tipo de los judíos. Pero es importante resaltar esto porque ya hoy no me va a dar tiempo, lo voy a explicar en otros podcasts, cómo el niño va creando su identidad a raíz de ese desdoblamiento del lenguaje, de ese lenguaje abstracto saliendo del lenguaje concreto. Pero me gustaría que quedara claro la importancia que tiene a nivel social. Los símbolos, ¿no? El nacionalismo, la religión, el pertenecer a un club de petanca. Esta sensación de pertenencia es fundamental en el ser humano porque articula el desarrollo social de los grupos y permite esta sensación de pertenencia y de cohesión, pero al mismo tiempo de unas reglas comunes dentro del grupo. ¿Qué tal? Claro, el precio que pagamos es muy alto y es que si tú no estás en mi grupo, estás en el otro grupo y entonces tengo muchas veces que exterminarte o tengo que apartarte o tengo que rechazarte. Por lo tanto, quería resaltar esto, ¿no? Cómo a lo largo en un momento dado evolutivo, esta aparición de ese lenguaje abstracto que va más allá de lo concreto, va permitiendo un desdoblamiento de la realidad, una paradoja en la cual se crean como dos realidades distintas, una realidad tangible y una realidad imaginada, que permite la percepción de pertenencia más allá de unos vínculos biológicos, genéticos, pues porque somos hermanos, porque somos primos, porque tal. Permite una cohesión que a su vez permite que el grupo se vaya haciendo más grande y a su vez permite que el grupo se pueda sentir cohesionado y pueda tener un éxito mayor reproductivo, social, económico, guerrero o lo que sea. Lógicamente, pues como he comentado antes, todo tiene un lado oscuro y cuando se crean las leyes, pues al que no cumpla las leyes que alguien se les inventa, pues hay que destruirlo o hay que castigarlo o se crea una especie de sensación de pertenencia que a veces hace que se cree un yo frente al otro. Pero es verdad que también se crea un yo que puede, a través de ese pensamiento abstracto, imaginar cómo se siente el otro, más allá de lo evidente, de lo tangible, de lo que diga, y también puede ayudar a que se pueda crear cosas como lo que es la ética, la moral o la empatía. Bueno, muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Espero que haya resultado interesante. Siento no haber hablado de lo de los niños, pero prometo hacerlo en otro podcast de cómo el desarrollo del lenguaje abstracto del niño a través del juego simbólico en los primeros años de vida va a dar lugar a la creación de lo que conocemos como identidad o sensación de quién soy yo y cómo esa identidad está mediada en la relación con el otro. En el caso de los niños, con su figura de apego. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y hasta muy pronto.